un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras. A esta hora estamos junto a Paula Molina y queremos sumar a la conversación al diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert. Queremos hablar de estas semanas intensas antes del cambio de mando, de cómo se proyecta en la reanudación del trabajo legislativo, pero también algo de lo que está ocurriendo en estos días. ¿Cómo está, diputado Schubert? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Verónica, Paula, muchas gracias por la invitación. Buen día. Diputado, partamos hablando de el conflicto que hay en este momento entre Chile y Estados Unidos por este proyecto de cable submarino de Valparaíso a Hong Kong. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes desde el Partido Republicano de lo que está ocurriendo? De las sanciones a 3 funcionarios del actual gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones particularmente. Sí, bueno, es muy lamentable que las relaciones con Estados Unidos se hayan deteriorado tanto estos últimos años y en particular estas últimas semanas, como usted menciona, han sido bastante tensas. Y creo que nos falta un poco de información también para poder calificar lo que ha ocurrido, porque respecto del cable submarino con China, tenemos una autoridad que nos señalaba que el proceso estaba prácticamente terminado, ya estaba adjudicado, pero otra que nos dice que no y que faltaba información que estaba en curso, que se está solicitando, que se está obteniendo para tomar una decisión, y por lo tanto entonces sería una decisión aún no tomada y entonces habría margen para, por ejemplo, modificar ese acuerdo o para dejarlo sin efecto o más bien dicho no cerrarlo. Y entonces tenemos espacio todavía para avanzar en aquello. Yo creo que ahí nos falta un poco de información, pero definitivamente es algo lamentable y además que se va a heredar a la futura administración, que va a tener que resolver en definitiva qué es lo que hace y también cómo mantiene buenas relaciones, porque ambos países son relevantes para Chile, tanto China, que es nuestro principal socio comercial, como Estados Unidos, que también es un socio estratégico y comercial relevante, y por lo tanto nosotros tenemos que ver de qué forma avanzamos en este proyecto, que también es un proyecto relevante. Las telecomunicaciones son importantes, pero por supuesto también garantizando seguridad para los chilenos y también para nuestros socios. ¿Usted cree que hay que seguir avanzando en este proyecto de cable submarino entonces, diputado Schubert? No, lo que yo he dicho es que es relevante el uso de estos cables submarinos. Chile tiene conexión con otros países a través de estos cables, y esos son relevantes para la estructura del sistema informático y de telecomunicaciones de los países. Particularmente cuando no hay ninguno directo desde Latinoamérica hacia China. El que existe en este momento va desde Chile hasta Australia. Y desde ahí hasta China. Así es, y por lo tanto probablemente vamos a seguir viendo tanto Chile como otros países cómo nos seguimos comunicando con Oriente y con otros lugares. Por lo tanto, no he dicho que sea necesariamente este cable, pero sí los cables son indispensables para la estructura de las telecomunicaciones de los países del día de hoy. Por lo tanto, es relevante que esa beta se siga trabajando y, por supuesto, brindando, como dije, la seguridad tanto para Chile como para nuestros socios. El diputado Schubert, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Naturalmente Hola, hay un tema de comunicaciones, pero el reciente cruce de declaraciones entre el gobierno de Chile y el embajador de Estados Unidos no apunta tanto a lo técnico respecto a la necesidad de comunicación y los cables submarinos, sino más bien a las expectativas de Estados Unidos respecto a cómo Chile considera aspectos que para Estados Unidos son vitales en sus decisiones de inversión. Y de qué manera también Estados Unidos proyecta hacia Chile una disputa que tiene con China, ¿no? En términos de geopolítica. ¿Cómo queda Chile en esa situación? Bueno, efectivamente, yo estaba averiguando respecto del asunto del cable, que es relevante para los países, y de aquí se ha dado principalmente a través de este sistema de comunicaciones una suerte de lo que algunos han llamado una guerra fría a las telecomunicaciones, que es que uno de los proveedores de los sistemas o de los hardware, ¿no es cierto?, o de los software para utilizar estos medios de comunicación ha sido China, y otro proveedor potente ha sido Estados Unidos. Entonces, claro, aquí tenemos un tema donde Estados Unidos ha señalado que Chile, que los insumos
chinos no brindan seguridad. Recordemos, hace años pasó un asunto con la empresa Huawei, no sé si ustedes se acuerdan, Sí. y efectivamente esto ha sido parte de la discusión, y es una discusión que tensiona, por supuesto, el ambiente y la toma de decisiones, pero es una donde nosotros tenemos que navegar, ¿no es cierto?, con astucia, porque ambos son socios importantes para nosotros, pero tenemos que brindar, por supuesto, la garantía tanto de las inversiones que se hagan en nuestro país como de la seguridad en las comunicaciones, y eso sí es relevante para todos nosotros. O sea, No, ciertamente, pero el hecho aquí es que Estados Unidos quiere que se le considere en sus preocupaciones en una materia que tiene que ver con inversiones que aprueba Chile. Entonces, la pregunta es, ¿cree que Chile a partir de hoy tiene que considerar más la opinión de Estados Unidos bajo un gobierno del presidente electo José Antonio Kast? ¿Tiene que considerar más la opinión de Estados Unidos en decisiones de inversión? No, Chile determina lo que hace y cómo lo hace. Lo que sí nosotros tenemos que siempre tener en consideración, no ahora ni en el futuro gobierno, siempre tenemos que tener en consideración qué es lo que está pasando. Esta es una mirada geopolítica en decisiones relevantes. Esta decisión es importante, es una inversión importante, pero también la información que se utiliza, en las redes, tanto inalámbricas como en este caso el cable, son redes sumamente sensibles y cada vez más tenemos que tener nosotros la tecnología, la capacidad y trabajar con nuestros socios respecto de la información que nosotros hacemos transitar por estas redes y la seguridad también de la misma. Esto es relevante y siempre hay que considerar tanto lo que Estados Unidos nos puede decir respecto a la seguridad como lo que otros países también, amigos, socios con los que trabajamos, nos puedan decir. Estados Unidos es un socio relevante, China es un socio relevante y nosotros tenemos que también velar y por supuesto siempre considerar las sugerencias, las opiniones que ellos nos puedan hacer. Las decisiones las tomamos nosotros de manera soberana, pero la información que nos pueden entregar sí es relevante para tomar decisiones. Yo creo que siempre, pero si una decisión, Unidos, es relevante. Claro, lo que pasa es que parece de toda sensatez, ¿no es cierto?, considerar las opiniones de los socios y la seguridad, pero en este entrevero que se ha formado a través del cable, sí, ahí parece una cuestión más decidida de Estados Unidos, porque si no se toma una decisión que esté en la línea de lo que Estados Unidos piensa, se plantean sanciones como la suspensión de la visa, que es para funcionarios de Chile, pero también para sus familiares, por ejemplo. ¿Usted qué opina de esa sanción, de que le hayan suspendido la visa? Sí, mire, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo que las visas, y en el caso de la visa waiver, pues en el caso del ministro tiene una visa especial, ¿verdad? Pero los países son soberanos en cuanto a otorgar, restringir o retirar visas. Tanto Chile como otros países tenemos la libertad de determinar quiénes entran a nuestro país y quiénes no. Y eso tiene que ver con distintos elementos que cada país considera, y en ese sentido, esta es una posibilidad que siempre existe, de revocar visas o de restringir visas. Por lo tanto, justamente tiene que ver con materias propias de seguridad de los países. Chile también puede hacer lo mismo respecto de otros nacionales de otros países que teniendo aún visas aprobadas o permisos para entrar a Chile, o teniendo visas, se le niega la entrada, por ejemplo, al país. Y eso y materia de seguridad son temas relevantes para los países, por lo tanto creo que responde a aquello, y creo que también responde a esta falta de claridad respecto a si este proyecto estaba o no aprobado, porque en un principio pareciera que estaba listo y luego nos damos cuenta que aparentemente no y todavía faltaba información. Entonces yo creo que los países tienen la libertad de restringir las visas, en este caso Estados Unidos lo ha hecho, nosotros también lo podemos hacer. Por supuesto que es algo no deseable y me hubiera gustado que no hubiéramos llegado hasta este punto, pero aquí se torna en un tema de sensibilidad. Los países estamos bastante más pendientes del tema de seguridad desde distintos aspectos, insisto, con una mirada geopolítica, y este también es uno de ellos. Diputado Schubert, ¿está previsto que el presidente electo José Antonio Kast vaya a Estados Unidos a principios de marzo, que participe de la cumbre Shield of the Americas que está organizando, a la que está convocando el presidente Trump? ¿Cuál debiera ser el planteamiento del presidente Kast una vez en Estados Unidos sobre este tema en particular? Bueno, yo en primer lugar que esta invitación es una muy buena señal respecto de Chile, porque estamos en esta crisis que estamos hoy día comentando, porque el presidente electo aún no va a haber asumido como presidente y los otros invitados son todos ya presidentes, y porque además con Chile con Estados Unidos hemos tenido una relación que se ha tensionado estos últimos años, y esto es una muy buena señal. Entiendo entonces... O sea, hubo señal previa de parte del embajador Yad, pero en particular, ¿qué debiera plantearle el presidente electo al presidente Trump sobre este tema? Sí, perdón, no es una señal del embajador, es una señal de la administración Trump. Sí.
porque la invitación la extiende la administración Trump y la extiende al presidente electo aún no asumido. Y creo que, insisto, yo creo que eso es una señal de que ellos entienden que las relaciones de aquí en adelante debieran volver a la normalidad o a como teníamos antes de este paréntesis, es decir, a una muy buena relación y muy buen intercambio de información también y buena disposición. Eso creo que es una muy buena señal. Ahora, sí también recordar que quien va a viajar es presidente electo, aún no ha asumido. Él no representa a nuestro país en materia internacional por cuanto aún no ha asumido, y el único que representa y que conduce las relaciones internacionales es el presidente de la República, que en este caso no ha sido invitado. Por lo tanto, no corresponde, creo yo, que el presidente electo vaya en nombre y comprometa a Chile si aún no ha asumido un cargo que le permite aquello. Pero va a ir y no le va a decir nada al presidente Trump respecto de esta crisis que se está viviendo en la relación bilateral. Bueno, yo desconozco exactamente las reuniones que puedan tener, no sé si va a haber bilaterales y si este tema lo irán a tocar o no, lo desconozco, pero yo creo que sí lo que Chile siempre debería hacer y lo que una administración entrante debiera hacer es: nosotros vamos a trabajar en conjunto, vamos a buscar la mejor forma para mejorar nuestras relaciones, para afianzar nuestras relaciones. La invitación es a un tema de seguridad que tiene que ver con el Cono Sur en particular, tema que a nosotros es sumamente relevante. Por lo tanto, creo que hay mucho que escuchar, mucho que avanzar en relaciones, y espero que el presidente electo justamente vaya con esa disposición y pueda ser de utilidad para la futura administración. Diputado, en las declaraciones de las últimas horas, ayer conversábamos con Ignacio Walker, ex canciller, y él planteaba que había que preguntarse si esta participación en la cumbre se podía transformar en una especie de besamanos a Trump, porque la invitación tiene que ver con la afinidad ideológica, ¿no? ¿Y cuán conveniente considera que las relaciones internacionales estén tan marcadas por las afinidades ideológicas muy legítimas entre los presidentes, más que las relaciones entre los países que pasan, ¿no? Los gobiernos pasan, los países quedan? Bueno, yo creo que la prueba de aquello ha sido la mala forma de relacionarse que ha tenido este gobierno con la administración Trump. Creo que eso es lo que no debe ocurrir. O sea, si hay afinidad ideológica, yo creo que eso juega en beneficio de nuestros nacionales y de nuestro país, y por lo tanto precisamente hay que aprovechar esas ventajas que podamos tener respecto a algunos países, aun cuando sea por algún tiempo. Lo que no hay que hacer es lo inverso, que es lo que ha hecho esta administración, que es aprovechar su mirada ideológica para precisamente empecinarse en contra de la administración, en este caso Trump, que lo único que nos ha traído son perjuicios. Yo creo que es eso lo que no hay que hacer. Por el contrario, si nosotros tenemos afinidad ideológica, política con algún país, con alguna administración, y eso juega en beneficio de Chile, en buena hora, y por supuesto hay que aprovechar esa ventaja. Y sobre la posibilidad que plantea o que pregunta el ex canciller Walker respecto a que esto sea un besamanos a Trump, sí, ¿y cuál es su opinión respecto a la...? Sí, yo creo que es una falta de respeto. O sea, aquí lo que tenemos es una relación de 200 años, excelente relación con Estados Unidos, que por el contrario tenemos un paréntesis de estos 4 años donde lo único que ha ocurrido es empeorarse en la relación, y eso es lo que no debería pasar. Entonces, el que ahora tengamos la oportunidad, y Estados Unidos está entendiendo que el problema por lo visto entonces no es con Chile, sino que ha sido con Boric, tanto es así que invita al futuro presidente aún no asumido, creo que es una muy buena señal y una muy buena noticia que debería alegrarnos. Entonces me parece que es una falta de respeto que el ex canciller, la verdad es que me llamó mucho la atención sus palabras. Aquí no hay un besamano, aquí hay una forma de intentar recomponer lo que ha ocurrido hasta ahora, todo lo contrario, y nos reuniremos, me imagino yo, la futura administración con todos los que sea necesario para recomponer las relaciones, no solamente con Estados Unidos, también con otros países. O sea, con Argentina, con Medio Oriente. O sea, Chile tiene que volver a ser un actor que busque espacios, pero que no tiene por qué casarse con problemas ajenos. Nosotros tenemos que buscar la forma de que nos podamos relacionar con todos los países, siempre pensando y velando por la conveniencia de Chile y no por nuestra particular mirada ideológica, que es lo que lamentablemente ocurrió en esta última mitad. Ahora, la diferencia por el cable submarino surge no de una cuestión ideológica, sino de una cuestión que tiene que ver con China y con lo que Estados Unidos considera su seguridad. Sí, pero como el presidente Boric se ha referido permanentemente respecto del presidente Trump, sí es una cuestión ideológica. ¿Y usted cree que eso influyó también en la decisión de quitarle visas al ministro y a los otros 2 funcionarios? Disculpen, no entendí el comienzo de la pregunta. Que hablamos que le preguntaba al mismo tiempo. No, pero le preguntaba, lo que pasa es que la atención se ha dado por el cable. Y le preguntaba si usted está planteando que es por las críticas que hizo Gabriel Boric de algunas decisiones de Donald Trump, que Estados Unidos plantea
ofensiva y les quita las visas, digamos. O sea, claro, claramente el último conflicto ha sido por el cable, pero la relación está tensa como hace muchos años no teníamos respecto, o yo no sé si alguna vez la historia estuvo tan tensa con Estados Unidos como hoy día, y eso ha sido una contribución única y directamente del presidente Boric. O sea, cada vez que el presidente Trump abre la boca, el presidente Boric escribe un tweet, y creo que eso es inaceptable. Oiga, y creo que eso ha traído mucho conflicto, y tal vez este mismo conflicto lo habríamos tenido igual, pero no al nivel que hemos tenido hoy día, porque la forma de no entenderse de esta administración con Trump ha sido evidente desde el inicio del gobierno de Donald Trump. Y en esa medida, ¿no le pesan, diputado, de alguna manera los calificativos que utiliza el embajador Yad, que van bien en línea con los que ha utilizado en su momento también el presidente Trump cuando habla de irrisoria de la sorpresa del gobierno chileno ante la medida de revocación de visa, o cuando habla de malignos al hablar de actores extranjeros que supuestamente habrían incursionado en el sistema de telecomunicaciones? Mire, yo no puedo calificar los dichos de un representante de otro país en Chile. Lo que sí, eso es una evidencia más respecto de el no entendimiento que tiene con la administración del presidente Boric. ¿Usted cree que fueron irrisorias la reacción del gobierno del presidente Boric? No, yo no calificaría tampoco la reacción del gobierno del presidente Boric. Lo que entiendo yo ha ocurrido es que se había señalado que no había información alguna y fue como sin aviso previo, ¿no es cierto?, esto de la revocación de las visas, y lo que se está develando es que sí hubo no solamente un aviso, sino que una reunión donde se señalaron distintas cuestiones. Por lo tanto, entiendo que eso es lo que ha ocurrido, y que, insisto, es lamentable, y lo mismo lo podríamos haber resuelto de otra manera si hubiéramos tenido una administración que llevara las relaciones con otros países como Estados Unidos de una manera distinta. Diputado Schubert, lo llevo rápidamente al tema legislativo. ¿Usted cree que el tema de la sala cuna universal va a quedar definitivamente para el gobierno del presidente Kast? Y si es así, ¿cree que tiene que estar entre las urgencias de ese gobierno, no? Como planteó, entre otras, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, que es parte de su futuro gobierno. Sí, da la impresión que ya no hay margen, ¿no es cierto?, para esta administración para sacar adelante varios proyectos que son de largo aliento, por cuanto algunos de ellos habrían sido planteados de manera un tanto tardía, porque eran proyectos que iban a demandar de mucho tiempo. Entre ellos está el de Sala Cuna, también el de condonación al CAE y FES, y algunos otros más que ya recordemos que nosotros, a vuelta del receso legislativo, tenemos sesiones solamente de la primera semana, es decir, lunes, martes, miércoles, y se acaba. Entonces no va a ser fácil, porque algunos de esos proyectos todavía tienen que pasar por distintas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara, y luego ser votados también en el Pleno, ¿no es cierto?, en el hemiciclo, y entonces eso hace difícil que varios de esos proyectos puedan salir. En el de Sala Cuna entiendo que todavía faltan procesos y que los tiempos no estarían dando para que ese proyecto pueda salir ahora, y entonces, claro, quedaría ya para el periodo legislativo que viene a continuación, y ahí también tendrá que ver, ¿no es cierto?, con las urgencias que se pongan. Yo entiendo que es un proyecto al que le falta poco, y por lo tanto debería cerrarse ese proceso a la brevedad. Yo creo que no se alcanza para esta semana que viene, para la primera semana de marzo, pero sí, muy probablemente a continuación ya debería cerrarse y terminarse ese proyecto. Diputado, es bien sorprendente cómo el gobierno electo va a iniciar su periodo con la campaña se enfocó mucho en lo local, ¿no es cierto?, seguridad, migración, pero acuciado por definiciones en el ámbito internacional, ¿no? Lo mismo que conversábamos recién con Estados Unidos, o por ejemplo la decisión de entregar el apoyo o no a la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Cuál es su opinión respecto a esa decisión que tiene que tomar Kast ya como presidente electo? Bueno, ya como presidente en ejercicio. Como presidente en ejercicio, sí. Él ha señalado que es una decisión que va a tomar solamente luego de asumir. Yo entiendo que hay harta información a la que tiene que acceder, y señaló algunas cosas, yo creo que da luz. O sea, primero, si es viable, es decir, si tiene viabilidad, posibilidad de ganar. Luego, la conveniencia para Chile, lo que le aportaría a Chile el que ella pudiera ser secretaria general de Naciones Unidas. El costo que significa si lo podemos financiar una campaña de aquí en adelante hasta el término del proceso de campaña. Por lo tanto, son varios los elementos que va a tener que tener sobre la mesa para tomar la decisión. Yo creo que es una decisión que no es fácil,
No sé qué tan viable es una campaña como esa. A mí me ha llamado la atención también el hecho de lo mismo, volvemos un poco a lo mismo, ¿no es cierto? Sabiendo que el gobierno de Estados Unidos podría vetar y que es relevante el apoyo o el no apoyo que haga un candidato, el que una vez presentada la candidatura de la expresidenta Bachelet, el presidente Boric, insista en hablar en contra de Donald Trump. Por último, uno podría pensar que tal vez por conveniencia, por esa campaña, más vale guardarse algunos comentarios, pero no se ha guardado ninguno. Entonces me llama la atención aquello, me llama la atención que la embajadora de Chile ante Naciones Unidas postula un cargo, se lo adjudica y renuncia justamente en este proceso. Me llama la atención el uso de los recursos cuando Cancillería no tiene recursos y se ha dicho que se van a destinar 54 millones de pesos a la candidatura de la expresidenta cuando es una candidatura mundial. Entonces hay varias cosas que van llamando la atención y tenemos hasta ahora el apoyo de dos países más, que son países grandes, ¿no es cierto?, México y Brasil, que son países potentes y que tienen buenas redes, pero que hasta ahora son 2 votos y claramente con 2 votos tampoco se puede lograr el cargo. Entonces creo que hay varios elementos que tener sobre la mesa y no va a ser una decisión, creo, fácil para la futura administración. Diputado Stefan Schubert, gracias por conversar con nosotras aquí en el Diario de Cooperativa. Que tenga un buen día. Encantado. Gracias, Verónica, Paula, que tengan un muy buen día. Buena jornada. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. 4 detenidos deja persecución por varias comunas de la capital. Auto municipal terminó volcado. En Cerrillos, homicidio frustrado. Un adolescente recibe disparos mientras estaba en una plaza. Aumenta a 10 la cifra de fallecidos por la explosión del camión de gas en Renca. 7 personas permanecen en riesgo vital. Desde el gremio del chofer del camión denuncian largas jornadas de trabajo. Él este año jubilaba. Quería ver cómo era el tema de la salida de él. Estaban en condiciones muy precarias en cuanto a la hora de conducción que ellos tenían. Trabajaba sábado, hacían rutas que eran como muy estresantes. Hay una falla importante, o sea, un camión con esa capacidad no debería, en el momento de volcar, haber salido al gap. Embajador Brandon Yad tilda de irrisoria la sorpresa de las autoridades frente a las sanciones por el cable submarino China-Chile y condicionó la continuidad de la visa waiver. Chile no puede ser utilizado como territorio en disputa por potencias en conflicto, responde el canciller Van Claveren. Conversamos en el Diario de Cooperativa con el diputado republicano Stefan Schubert. En las redes, tanto inalámbricas como en este caso el cable, son redes sumamente sensibles y cada vez más tenemos que tener nosotros la tecnología, la capacidad y trabajar con nuestros socios respecto de la información que nosotros hacemos transitar por estas redes y la seguridad también de la misma. Esto es relevante y siempre hay que considerar tanto lo que Estados Unidos nos puede decir respecto a la seguridad como lo que otros países también, amigos, socios con los que trabajamos, nos puedan decir. Aquí no hay un besamano, aquí hay una forma de intentar recomponer lo que ha ocurrido hasta ahora. Y nos reuniremos, me imagino yo, la futura administración con todos los que sea necesario. Luz verde para su formalización y posibles cautelares. La Corte Suprema acoge desafuero del diputado Joaquín Lavín León en el marco de la investigación por corrupción en el municipio de Maipú. Y en el mundo, México despliega 10.000 militares por ola de violencia tras la ejecución del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy se cumplen 4 años de la invasión rusa a Ucrania. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.